¿Cuál crees tú que es la meta, el propósito del periodismo hoy día? Mari Pupeñi Pulamien Compuche, Ayuk Lepan, Fachi Mumeu, Fachi Magnil, Café Guinebo y Chalín Compuche, Mapuche, Arquitecto. Bueno, un saludo en Mapudungun entonces para primero toda la audiencia mapuche y en segundo lugar agradecer la invitación del equipo de Esencia Mapuche para reflexionar sobre estos temas que, como ya Pedro hizo la introducción, nos parece muy relevante en los tiempos actuales. Bueno, antes de partir quisiera obviamente reflexionar un poco acerca de los principios y también respondiendo a la pregunta obviamente del rol del periodismo en la actualidad, al menos desde el punto de vista más propio, desde una visión mapuche. Considero que el periodismo tiene un rol fundamental, como todos sabemos, en la sociedad actual. Un rol importante en términos de incidir en un compromiso social en pos de generar mejor y oportunidades de igualdad con la información, con la opinión y para incidir de una manera más equitativa también a construir sociedades igualitarias en lo posible. El periodismo no solamente es entregar información, no es solamente lanzar una noticia o un titular que obviamente debe ser siempre atractivo para también propender a la lectura o al interés hacia la información. Siempre en periodismo se nos enseña a generar buenos titulares que sean atractivos y llamativos, pero lamentablemente muchas veces se tiende a concebir eso con los aspectos tal vez más violentos, porque lo que más vemos en la actualidad es información que muchas veces impacta y por eso la tendencia a titular con noticias violentas, con noticias que muchas veces impactan evidentemente, pero también contribuyen a generar una sociedad violenta, muchas veces intolerante, muchas veces faltos de autocrítica. Siento que el periodismo como tal hoy en día no está cumpliendo ese rol. Tal vez me estoy adelantando un poco a la respuesta, que tal vez más adelante se van a formular, pero hay múltiples causas que tienen que ver con la forma, digamos, como está distribuido este derecho, ¿no?, de acceder a la información. Eso como una primera mirada. Profesor Azócar, en su caso, usted ha hecho bastantes estudios sobre el tema de la imagen, la fotografía. ¿Qué nos podría comentar usted respecto de cómo usted observa a los mapuches retratados en los medios de comunicación? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar participando con ustedes aquí. Antes de contar la pregunta, yo quisiera también dar mi opinión en relación a lo que pienso sobre qué ocurre con los medios de comunicación hoy día y el rol que están cumpliendo en la sociedad. Y quisiera hacerlo muy brevemente, reflexionando a partir de tres conceptos que me parecen a mí claves, que son sociedad de clases, poder, por tanto, discurso y medios de comunicación de masa. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? En primer lugar, yo entiendo que los medios de comunicación masiva lo que hacen o intentan hacer, y lo logran bastante bien, es ser mediadores entre la realidad, los hechos que están ocurriendo en la sociedad y el público o los públicos que necesitan acceder a ese tipo de información para ir construyendo una cierta imagen, ir construyendo la realidad. Es decir, los medios de comunicación no son otra cosa que mediadores entre la realidad y sus usuarios, sus lectores, sus escuchas, los que miran la televisión, en fin. Y estas representaciones de mundo que ellos van entregando a sus lectores, a sus espectadores, responde a los intereses de quienes detentan el poder en una sociedad de clases. Es decir, son los grupos dominantes quienes tienen, o las visiones de los grupos dominantes sobre la realidad, las que son transmitidas de manera hegemónica o casi hegemónica
por estos medios de comunicación. Por lo tanto, a mí me parece que aquí el problema ideológico de fondo hoy día, estamos en un modelo neoliberal, es que justamente los medios de comunicación lo que hacen es entregarnos información que nos permitan entender el mundo desde una perspectiva ideológica particular, cuál es la de este modelo que favorece y está dominado, controlado por ciertos sectores, ¿no es cierto?, políticos, económicos, sociales, detentores del poder. Es su discurso hegemónico que nos llega a nosotros, y eso es súper importante. Ahora, en relación a la pregunta de la fotografía, bueno, yo entiendo la fotografía también como un texto similar al texto escrito, y en ese sentido yo no he encontrado diferencia en el tratamiento que la prensa escrita, y particularmente la prensa local, da a lo que ellos denominan el conflicto mapuche. Espero que tengamos oportunidad de hablar de ese concepto también, de esta situación. No hay una gran diferencia. Lo que nosotros vemos allí es justamente lo que Pedro resumió muy bien al principio. En algunos casos, una cierta folclorización a través de la imagen fotográfica del mundo mapuche, y en otros casos, y sobre todo en los últimos años con mucha fuerza, una presentación del mundo mapuche asociado a violencia, a ruptura del orden institucional, a subversión de las normas establecidas en términos políticos, sociales, etc. No hay una mayor diferencia. Es decir, las imágenes nos muestran justamente hoy día a mapuches violentos, o cuando hay manifestaciones en las ciudades que apoyan al movimiento mapuche hoy día, también las fotografías que aparecen son aquellas que dan cuenta de ciertos aspectos de la realidad que son muy puntuales y muy marginales en relación a las actividades conjuntas. Y por otro lado, también como pasa con el texto escrito, no nos entregan antecedentes históricos que contextualicen la situación de relación que hay entre el pueblo mapuche y el Estado chileno hoy día. Es decir, a nosotros solamente se nos entregan imágenes de lo que está ocurriendo hoy día actualmente, sin ninguna posibilidad, por tanto, de ir al fondo del problema. Claudia, en tu caso, tú eres una destacada dirigente social, has trabajado en comunidades, estás trabajando hoy día también en publicidad. Tú, como consumidor de medios, que eres una persona que lee prensa, ve televisión, escucha la radio, comparte el juicio del profesor de que existe realmente hoy día una tendencia que tiene que ver también con ciertos sectores ideológicos determinados de mostrar de cierta forma a los mapuches en los medios. ¿Tú lo ves cotidianamente en la prensa o en la televisión? Bueno, antes de responder, los medios de comunicación son el cuarto poder que existe, por lo tanto tienen la posibilidad de construir la imagen de alguien o de destruir la imagen de alguien, aunque suene así de fuerte. Y en este caso, los medios de comunicación masivos de nuestro país, yo creo que reflejan la imagen, o sea, no reflejan la imagen, sino que se muestra la imagen de lo que se quiere, lo que un grupo de personas de nuestro país quiere que la gente, el 80-90% del país, se haga esa imagen. Por ejemplo, y que se mantenga el estereotipo, en este caso, del pueblo mapuche, que pasaron de ser borrachos a ladrones, ahora pirómanos y asesinos, porque como se muestra la imagen de la muerte de los carabineros y los conflictos que existen, entonces los medios de comunicación actualmente mantienen o han modificado un poco la imagen tanto del pueblo mapuche como también de los sectores más postergados que se quieren en el fondo. Es una destrucción de imagen que ha existido. Y yo comparto la opinión del profesor con lo que él plantea. Hay un sinfín de estudios que se han hecho respecto del tratamiento de los medios a la demanda mapuche y a la demanda étnica en Chile en general. Elías tiene hoy día la posibilidad, digamos, de trabajar en una institución que ha monitoreado el tema de los derechos indígenas en Chile. ¿Nos puedes contar, Elías, tú, si tienes más conocimientos, antecedentes de este tipo de estudios, y cómo han sido también cuáles han sido las recomendaciones que organismos internacionales le han hecho al Estado para que regule un poco el tratamiento del tema mapuche en los medios de comunicación? Efectivamente, hay normativas
súper importantes a nivel internacional que en cierta medida marcan la pauta y la regulación del tratamiento de la información de los medios. Y rápidamente nos podemos remontar al año 1946, donde en la primera sesión de la Asamblea de Naciones Unidas ya se toca este tema, señalando que la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra de tope de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas. También en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado por las opiniones y también de investigar y recibir informaciones y opiniones, como también de difundirlas sin ninguna limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Del mismo modo, en 1969, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y estas son convenciones que Chile se ha hecho parte y por lo tanto como Estado debiera y debe aplicarlas, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y este derecho comprende también la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Evidentemente, si lo llevamos a la causa mapuche, estos derechos no se están cumpliendo. Más recientemente estuvo en Chile el año 2003 el relator de Naciones Unidas, Rudolf Sternhagen, quien recomendó dos aspectos súper importantes en esta materia respecto a los medios de comunicación. En el punto 85, que tiene que ver con el tema del acceso a la información, él señaló que las comunidades y los pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas, ya sea prensa, radio, televisión o internet. Por lo que él recomendó a los medios de comunicación en Chile, y que también en forma conjunta con facultades de universidades, por ejemplo, se promuevan cursos, seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las comunidades indígenas. Y en cuanto a la cobertura de la información propiamente tal, el relator recomendó a los medios de comunicación existentes que redoblen los esfuerzos para dar una amplia cobertura, pero que esta cobertura sea balanceada, equilibrada, y a la necesidad, digamos, de la situación del pueblo indígena, así como las situaciones de conflicto social en las regiones. Y hay un estudio que precisamente se realizó en este marco. Sabemos, como estamos en la región de la Araucanía, una región donde muchas veces se ve, como mostrada a través de los medios de comunicación, convulsionada por la demanda mapuche, con el mal llamado conflicto mapuche, cuando en un conflicto siempre hay al menos 2 o 3 actores. Acá debemos hablar del conflicto Estado, pueblo mapuche y también particulares. Hay una investigación interesante que se realizó al diario Austral entre los años 2004 y 2009, y aquí hay resultados sorprendentes. De los 296 titulares referidos al pueblo mapuche en este diario, 210 hablaban sobre conflicto, situaciones de conflicto propiamente tal, y solamente 41 sobre realidades a reivindicaciones mapuche y un escaso número menor, digamos, a hechos culturales. 45 solamente a hechos culturales. Pero llama la atención, 296 titulares referidos al conflicto mapuche como tal. En cuanto a los conceptos de ese periodo, 2035 palabras en el cuerpo de la noticia tenían connotación violenta. 2035 palabras. Porcentualmente, corresponden los siguientes porcentajes: a un 24,3% hablaban de conceptos como armas, disparos, escopetas, bombas, ametralladoras, etc. Un 21,9% hablaban de atentado. Un 15,6% a terrorismo, terrorista. Un 12,9% violencia, violento, violentista, conceptos que más se repetían.
un 6,2% de amenaza, amenazar, amedrentar, un 5,4% a encapuchados, 3,7% a disturbio, desorden, desmán, un 3,2% a paramilitares, guerrilla, guerrilleros, un 3% a enfrentamiento, un 1,7% suburbios o subversivos y un 0,3% a conceptos antisociales. Conclusión de esto, que obviamente tiene que ver que aquí finalmente hay una tremenda estereotipación o estigmatización a la causa mapuche, al movimiento mapuche y al pueblo mapuche en general, mostrando siempre una imagen negativa, ¿verdad? Y por lo tanto eso ha contribuido tremendamente a que finalmente el tema mapuche se haya desviado hacia criminalizar, hacia un proceso de criminalización, y eso obviamente a la judicialización del tema de fondo, que son la reivindicación de derechos que históricamente han sido negados por el Estado. Yo quisiera ser un poquito políticamente incorrecto en este panel y plantear la siguiente pregunta o la siguiente duda. Generalmente comparto lo que dice el profesor Azócar de que existe una concentración tal en los medios de comunicación, en pocas manos, en ciertos poderes económicos que obviamente son bastante poco cercanos a la causa mapuche. Sin embargo, la concentración de los medios es un fenómeno no solamente chileno, también ocurre en Argentina, en otros países de la región. Y uno observa, al viajar por ejemplo fuera de Chile, uno observa en la prensa, en los grandes medios argentinos por ejemplo, o incluso en Bolivia, uno observa un abordaje que no es tan marcadamente negativo hacia la causa indígena como sucede en Chile. Ahora, son grandes medios que también pertenecen a grupos económicos, son grandes medios que también están vinculados, digamos, a intereses comerciales en los territorios indígenas, pero uno observa, y lo digo así con bastante pena, uno observa un poco más de periodismo en los artículos, en los textos. Eso me lleva a pensar lo siguiente: ¿qué tanto hay acá en Chile realmente de una editorial ideológica respecto al pueblo mapuche, o qué tanto hay simplemente de mal periodismo y qué tanto hay también de mala formación de los profesionales que hacen periodismo? Bueno, a ver, lo que pasa es que si uno al menos se atiende a investigaciones sobre medios de comunicación de masa en América Latina, estudios comparados, y nos detenemos particularmente en un estudio que hace ya varios años realizaron los Zunkel y Goffrey, ellos concluyeron que en el caso chileno, esta acumulación del control de los medios de comunicación, este control no es solamente económico, es decir, particularmente en Chile los medios de comunicación están en manos de dos grandes grupos, lo sabemos. Pero estos autores y otros lo que concluyen es que en el caso chileno la situación es más grave porque también hay un monopolio ideológico al interior de los medios de comunicación. Cosa que no ocurre. Uno puede leer diarios en Argentina, en México, en España, y que son diarios que representan también a sectores poderosos económicamente, pero que sin embargo discuten entre ellos o presentan al menos alternativas diferentes. Una cuestión muy anecdótica y particular. Yo tuve de compañero de oficina aquí en la universidad hace algunos años atrás a un colega italiano, un profesor que estuvo haciendo una pasantía, y él me decía, y era un profesor visitante que había estado en muchos países, una docena de países, en Europa y América Latina, y él me decía que el único país donde él no tenía ninguna posibilidad de ver noticias desde una perspectiva distinta, política y ideológicamente hablando, era en Chile. En todos los demás países se podía comprar diarios que no pertenezcan a los sectores denominados de izquierda o de centro, sino que incluso de derecha, y podía encontrar miradas distintas. Es decir, allí la prensa está proponiendo no una sola mirada sobre este llamado conflicto, en el caso particular mapuche, sino que son miradas distintas. Allí hay un rol distinto de la prensa. Ahora, en particular acerca de qué ocurre con los periodistas de los medios de comunicación en Chile, y la pregunta, afirmación que tú haces, yo la comparto en parte. Quizás comparto el diagnóstico y las causas no tanto. Me explico.
Yo creo que en Chile sí, el comportamiento de los periodistas es bastante, lo que yo llamo, genuflexo frente al poder. Es así. Uno escucha noticieros, por ejemplo, en Argentina, en México, y allí a un diputado pueden preguntarle directamente: ¿es verdad que usted se robó 300 millones de pesos, como dice no sé quién? Aquí nunca se hará una pregunta de ese tipo. ¿Por qué faltar a la honra de ese funcionario público? Es decir, hay una legislación también, en Chile particularmente, que ampara el ejercicio de ciertas conductas de parte de quienes detentan el poder, que les prestan una coraza de tipo no solamente ideológico, sino que también de tipo legal, para lo que hace que el periodismo tenga las características que tenga. Y si a eso sumamos la situación contractual que tienen nuestros periodistas y el nivel de sueldo que tienen nuestros periodistas, y como todo padre de familia tiene que también pagar la universidad, la salud, las cuentas en Falabella, etcétera, etcétera, nos encontramos entonces con que no es difícil explicarnos ese tipo de situaciones. Pero yo lo veo en esos dos niveles. En el caso chileno hay una situación no solamente económica, sino que también hay un monopolio ideológico, como bien lo han determinado algunas investigaciones. Hay una situación de legalidad también bastante particular, y por último una condición contractual de nuestros periodistas que los limita bastante frente a sus empleadores, digamos, y frente a lo que podrían decir. Ahora, es posible que existan también ciertas rutinas periodísticas que desfavorecen justamente la posibilidad de entregar miradas distintas sobre una misma realidad. Es posible que así sea. Hay una cierta tendencia, creo, en Chile, en que las fuentes que normalmente son consideradas válidas para emitir opinión son aquellas fuentes que están también cercanas al poder, y en este caso, en el caso de la relación pueblo mapuche-Estado chileno, son las fuentes oficiales del Estado. Entonces, esas son las opiniones que van a aparecer normalmente, y eso caracteriza también entonces la construcción de la realidad a partir de la construcción de la noticia. Y por otro lado también las rutinas periodísticas nuestras, particularmente en el Diario Austral, por ejemplo, deja de lado la búsqueda de información, de fuentes alternativas, incluso de antecedentes históricos, económicos, culturales, que permitan entender una serie de comportamientos en esta relación étnica, cultural, política que se da acá. Hay un elemento que está presente, creo yo, en la prensa en general, históricamente, y que cuando uno la plantea públicamente como que suena un poquito agresivo: el racismo. ¿Ya? A nadie le gusta ser acusado de racista, y nadie quiere tampoco vivir en un país que alguien puede decir es un país racista. Sin embargo, ese es un elemento que está muy presente en la cotidianidad de las relaciones sociales de este país, no solamente en el tema mapuche. Lo viven los inmigrantes, lo vive la gente que hoy día labura en Chile de otros países de la región. Y cuando uno sale del país también lo observa que ese es el comentario que se hace fuera de la gente chilena, que es un país un poquito arribista, un país que está un poquito alejado de la realidad regional. Claudia, en el caso tuyo, ¿tú crees que en la prensa en general y en el manejo que los medios hacen del tema mapuche, el racismo mete una punta ahí también que es importante realizarla, que hay también algo de eso presente, de prejuicio, de discriminación en el manejo de la información? Sí, yo creo que existe una de las causas es el racismo, la discriminación. Nuestro pueblo siempre ha sido discriminado, aunque con el tiempo se ha ido incorporando un poco más. Se le ha ido dando más, por ejemplo, el tema de los estudiantes, que ahora pueden tener participación. Pero también, como decía Pedro, el tema va también por un tema político. Porque resulta que cuando hay una tranquilidad o un tema de que todo funciona, entre comillas, prácticamente bien en un país, y hay un pequeño grupo que está causando algún inconveniente, que no es malo lo que está ocurriendo, pero sí está causando un inconveniente en la tranquilidad y en el bolsillo
de los que manejan más el país, que es el tema más político. Entonces ahí es donde ocurre el tema de que se dirigen los medios de comunicación hacia crear un estereotipo en este caso, el pueblo mapuche. Y eso también incluye un racismo, porque en nuestro país el pueblo mapuche se ve como el pueblo pobre, que mientras menos participación tengan, mejor. Bueno, y como yo participé en algunos proyectos de coordinación para las comunidades, en el tema de las políticas públicas se da a conocer que los resultados que se esperan de las políticas públicas que se dirigen al pueblo mapuche y pueblo indígena en general en nuestro país, están dirigidos hacia muy corto plazo. No hay una proyección. Entonces no se espera la superación del pueblo mapuche, no se espera la superación de las familias que viven en sectores súper alejados, como a donde anduvo Brittany, o en un montón de comunas donde yo pude ver que había muchas familias que en la actualidad, por ejemplo, no tenían baño, y eso fue lo que a mí me causó como más impacto, porque es como lógico que todos deberían tener. Entonces está como todo está muy mal enfocado a los resultados que se esperan. O sea, se espera que la gente se tranquilice por un momento y que después cuando se quiera dar su opinión o levantar su voz, en nuestro país, por ejemplo, se le da otro proyecto que indica que se va a mantener tranquilo por un tiempo. Entonces, dentro del racismo, la discriminación, las soluciones parches que se le dan a nuestras familias de las comunidades, que a lo mejor yo también hice una investigación de la percepción que la gente tenía de estos proyectos sociales, y en las comunidades decían: sí, a mí me llega, por ejemplo, un invernadero, o me llegan fornolas para mi casa para que no se me gotee, lo cual es bueno. Pero las señoras de las casas, que eran las que estaban en las comunidades, decían: pero yo quiero tener a mi esposo cerca porque él se va de temporero en el verano. Entonces las soluciones van más allá de eso, y los medios de comunicación se encargan de opacar este tema para que la gente tenga una imagen distinta del mapuche, que es el ser revolucionario, activista, que quema bosque, lo que habíamos repetido anteriormente. Entonces, bueno, y yo también tuve una vez la oportunidad de conversar con un director de un medio masivo, en el cual mi familia directamente, bueno, son dirigentes estudiantiles y en general. Entonces yo le dije, bueno, nosotros le dijimos: ¿por qué se supone que el periodismo es neutral y las noticias se tienen que dar ni a favor de uno ni a favor de otra persona, o colocar las dos versiones? Entonces, en un caso puntual, dijo: es que lo que pasa es que yo le indico a mis periodistas que ellos tienen que tomar las noticias que vendan. O sea, pero le dijimos: pero aquí hay una sola versión del tema, ¿qué pasa con el resto, los otros involucrados? No, es que eso no es necesario porque la noticia ya se lanzó y se creó polémica. Entonces es como que yo creo que falta ética profesional y ética de los medios de comunicación, porque yo he visto que el ciberperiodismo, que es el que aparece en Twitter, en internet, en todas partes, ese en el fondo da a conocer las cosas como realmente ocurren, o las cosas que no salen en los medios de comunicación masivos, porque son versiones distintas. Entonces, lamentablemente, para informarse hay que, o no lamentablemente, favorablemente también, hay que informarse acerca del ciberperiodismo, porque es más real que el que uno lee en los medios de comunicación masivos, como el Diario Austral, La Tercera, el Mercurio, etc. Hay una luz de esperanza, parece. Yo creo lo mismo que tú. Creo que hay fuentes alternativas hoy día de información que están mucho más cercanas por ejemplo, a la juventud o a los estudiantes, en las cuales pueden informarse y obtener nuevas miradas.
Elías, el profesor Azócar mencionaba un punto que cuando a veces lo conversamos en el gremio periodístico, pareciera ser un tema un poquito tabú mencionarlo. Existen hoy día bastantes restricciones legales al ejercicio del periodismo en Chile. La dictadura, al modificar el rol de los gremios también, le quitó a los gremios la posibilidad de ejercer un rol que es bastante importante en una sociedad, que es la fiscalización. Y los periodistas, por esencia, digamos, somos actores sociales que tenemos que fiscalizar al poder. Me sorprendía mucho, por ejemplo, anoche viendo televisión que en el caso de Jumbo y de la clausura de un supermercado en el sector alto de Santiago, nunca se hablara de Jumbo, se hablara de un gran supermercado en el barrio alto.